Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente acá con ustedes ya, compartiendo la palabra de Dios, y como siempre les digo, hermanos, el hecho de estar acá adelante es una responsabilidad muy grande por las implicaciones que eso representa, pero también es de gran bendición, hermano, el hecho de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y juntos ir creciendo en el Señor. Así que, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2, que es el texto en el cual nosotros vamos a desarrollar el sermón de hoy día. Y ustedes saben, hemos entrado en una serie que habla justamente acerca de la fe, y es por eso que el título de hoy para este mensaje es una fe genuina. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios ahí: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias, Señor, sabemos que tú nos amas y tú tienes control de todo lo que pasa, Señor. Agradecemos, Señor, porque justo en este momento tú nos das esta palabra de fe, Señor, que nos ayude a vivir, que nos ayude a tener certeza y convicción acerca de tu palabra y de tus promesas. Amado Dios, te damos gracias. Oramos para que el Espíritu Santo llene este lugar de la gloria de Cristo, Señor, y nuestros corazones puedan ser enriquecidos por tu santa palabra, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tenemos ahí como título de este día una fe genuina. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2, vimos la semana pasada y yo creo que fue claro. Entendemos que la fe bíblica es un don de Dios. Ningún ser humano puede producir fe, eso no existe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y en ese sentido el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? Y uno de los frutos de la obra del Espíritu Santo en nosotros es la fe. Es decir, es una obra divina, una obra de Dios. ¿Por qué les mencioné acerca de la religiosidad, amados hermanos? Porque la religiosidad ha hecho que palabras que encontramos en la Biblia se han vuelto palabras muy comunes hoy dentro del ambiente, no solamente cristiano, sino del ambiente secular. Y cuando este lenguaje bíblico, usado de una mala manera, llega a las personas del ambiente secular, por así decirlo, el resultado es que esas palabras dichas bíblicamente, desde el punto de vista religioso, pierden su distinción, pierden su propósito, su verdadero enfoque e incluso sus implicaciones. Entonces las personas comunes usan esas palabras sin entenderlas. Muchas veces estas personas del ambiente secular, oyendo estas palabras dichas de una manera religiosa, dicen: bueno, yo me identifico con esas palabras. Y si podemos ir un poquito más allá, muchas veces estas personas dicen: bueno, yo sé lo que significan estas palabras. Y una de estas palabras que ha sido demasiado banalizada es la palabra fe. No solamente en el aspecto o en el ámbito cristiano, sino también en el ámbito secular. Y es una palabra que escuchamos hoy todos los días, en todo ámbito, palabra que ha sido mal usada y desgraciadamente ha sido mal enseñada. Estoy refiriéndome a los falsos maestros, a las falsas religiones falsas que han hecho usufructo de esta palabra, engañando a las personas de la iglesia, creyendo que por fe van a obtener ciertas cosas, creyendo que declarando, que cortando, que anulando, que poniendo dinero en un sobre van a tener ciertos milagros por fe, y eso no existe, eso no es. Han hecho mal uso de eso. Incluso esta palabra fe ha sido utilizada en el mundo secular como un elemento para ayudar en la baja autoestima.
personas que han sido, por ejemplo, dañadas por este asunto del bullying, han tenido en los hogares maltrato físico, emocional, psicológico. Entonces ustedes les escucha a los doctores, a los psicólogos, a los consejeros sociales, les escucha decir a estas personas: no, ten fe, tú puedes salir adelante, ten fe, tú eres capaz, les dicen. También podemos hablar de personas que están en un proceso de drogas, de drogadicción, de alcoholismo. Entonces van a esas reuniones, ¿no?, donde el consejero les dice: bueno, mira, ¿sabes qué? Hay 10 pasos y tú tienes que creer en estos 10 pasos para salir del alcoholismo, de las drogas. Solamente tienes que tener fe. Ten fe en ti mismo, tú puedes. Entonces, eso lo oímos todos los días. Solo cree. Entonces, cuando eso sucede, estamos hablando de una fe genérica, de un, por así decirlo, un poder genérico, sin importar qué es lo que sea la fe y sin importar quién es el objeto de la fe. En estos casos, obviamente no estamos hablando de nada que sea realmente cristiano y de nada que realmente sea bíblico. También tenemos personas que se identifican como cristianas, personas que profesan ser cristianos. Usted sabe, estoy hablando de aquellas personas que vienen a la iglesia una vez al mes, 2 veces al mes, así muy esporádicamente, como para calentar la silla y para que no le hablen, ¿verdad? Y como para cumplir, ¿verdad? Estamos hablando de esas personas, ¿no? Pero cuando vemos justamente a estas personas nos damos cuenta de que Cristo no es el centro de sus vidas, porque hay cosas más importantes para esas personas que Cristo. O sea, más importante es el bonito día, el parque, que la responsabilidad cristiana que tenemos. Es decir, Cristo no es el centro de sus vidas, Cristo no es la razón de sus vidas. Y aún ahí esas personas te van a decir que sí, yo tengo fe en el Señor, yo tengo fe en Diosito, saben decir. Yo sí, no, yo creo en Dios, yo creo en mi Dios, saben decir. Pero realmente Jesús no es tan importante para sus vidas. Déjeme decirle que cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia habla acerca de la fe y lo hace muy seriamente. Lo hace muy, muy seriamente. Y no solamente eso, sino que también cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia habla de una manera precisa acerca de la fe. La palabra de Dios nos muestra que cuando habla de la fe, hay mucho en juego, muchísimo. Porque cuando una persona entiende correctamente lo que es la fe y tiene una posesión genuina de la fe, estamos hablando de alguien que ha sido salvo, que ha sido perdonado de sus pecados, reconciliado con Dios, ha sido hecho hijo de Dios. Todo esto es verdad cuando hay una fe genuina. La fe, amados hermanos, es la diferencia entre la salvación y la perdición. ¿Se ha puesto a pensar eso usted? Eso dice la Biblia. La diferencia entre una eternidad con Dios y una destrucción eterna está en la fe genuina. Mucha gente dice por sus palabras que se identifican con Jesucristo, pero déjeme decirle que Jesucristo no se identifica con esas palabras. ¿Qué dice esa gente? Acompáñeme al libro de Santiago para explicar lo que acabo de decir. Santiago capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Santiago capítulo 2, del versículo 14 en adelante. La versión Habla Hoy es espectacular. Dios habla hoy es espectacular. Justamente hablando de lo que estamos acá enseñando. Santiago capítulo 2 del 14 en adelante dice: hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe
si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarle esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de vosotros le dice: oh, no pasa nada, que os vaya bien, abrigaos y comed cuanto queráis, pero no les das nada de lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe por sí sola. Es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Versículo 18. Tal vez alguien puede decir, tal vez alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos y yo te mostraré mi fe por mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y eso haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan de miedo. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol? El apóstol está tomando acá esta parte para enseñar que cuando una persona dice tener fe, sus hechos, su manera de vivir lo demuestran. Por eso es que desde el versículo 21 en adelante, él va a coger algunos ejemplos del Antiguo Testamento para demostrar esta verdad que él está explicando acá. Miren, versículo 21. Dios, después que les explica todo esto de cómo se debe de ver la fe en una persona que dice ser creyente, del versículo 21 en adelante, él les da algunos ejemplos y dice: Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, porque lo que hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Versículo 22. Ya ves que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios le aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios y por eso Dios le aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Ya veis pues que Dios declara justo al hombre también por sus hechos y no solamente por su fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Dios le aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de obras. Esto es interesante lo que el apóstol Santiago está diciendo acá, hermanos. No, como usted ve, no hay nada de religiosidad. Estamos hablando de cómo se ve una fe genuina. Y para ello, el apóstol Santiago utiliza dos nombres, Abraham y la prostituta llamada Rahab. Y no solamente eso, sino que da también un ejemplo del cuerpo. Así como el cuerpo sin el espíritu es muerto, así también la fe sin obras es muerta. Esa es la manera como se ve la fe que salva. La fe verdadera, esa fe genuina. La fe que se ve por sus obras. La que es dada por Dios. Es una fe viviente, es una fe genuina. Recuerden que estamos leyendo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, amados hermanos, es un libro impresionante. Yo les recomiendo que lo lean. Porque el autor del libro de Hebreos, cuando escribe esta carta, debemos de recordar que él la escribe es a creyentes judíos, es decir, a judíos que habían abrazado la fe en Jesucristo, que habían aceptado a Jesucristo como su Señor. Pero cuando usted lee los 13 capítulos que tiene el libro de Hebreos, usted se va a dar cuenta que hay una urgencia en el autor. Una urgencia para que cuando ellos lean, ellos no abandonen su fe en Jesucristo, permanezcan en la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos querían regresar nuevamente al legalismo, a la religiosidad. Por eso es que el libro de Hebreos, cuando usted ve los 10 primeros capítulos, es doctrina pura, solamente doctrina pura. Y él enseña hablando acerca de la salvación que es por medio de Jesucristo. Él enseña a que Jesús es superior a Moisés. Él enseña acerca del sacerdocio.
y que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Jesús es el mediador del nuevo pacto, le presenta a Jesús como el mediador del nuevo pacto, y sobre todas las cosas él habla de que el sacrificio de Jesucristo es el sacrificio perfecto, es el sacrificio del cual se hablaba en el Antiguo Testamento. Por eso ya no es más necesario más sacrificios. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es el último, el mejor de todos. Ya no hay más sangre que derramar. Jesucristo derramó su sangre perfecta. Entonces, 10 capítulos, el autor del libro de Hebreos se toma para enseñarles todo esto a estos judíos que leían esta carta. Y luego, desde el capítulo 11, vemos la aplicación de la doctrina que él había venido enseñando durante 10 capítulos, de cómo se ve esa fe en Jesucristo. Y él precisamente utiliza el capítulo 11 para enseñar esa lista de hombres y mujeres que los llamamos los héroes de la fe. Sin embargo, de ello, amados hermanos, hay una consideración también grande. Les dice, bueno, perseveren en la fe y desháganse del pecado. Esa es la exhortación, ¿no? ¿Por qué? Porque le presenta a Jesucristo como la culminación, ¿sí?, de todo lo que ellos conocían del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento es Jesucristo. Él es la culminación de todo ello, lo que ellos habían estado esperando. Y luego ya empieza desde el capítulo 11 en adelante a dar una aplicación de toda esa doctrina. Es decir, de cómo se ve. Entonces ahí en el capítulo 10 y versículo 39 tenemos del libro de Hebreos, tenemos el versículo que hace la transición, ¿sí? Hace la transición de esa doctrina a lo que es la aplicación, a cómo debe de ser. Versículo 39 del capítulo 10 de Hebreos. Dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Entienden lo que está pasando acá? La fe genuina no retrocede, continúa con Cristo. La fe genuina no lleva a la perdición, permanece con Cristo. La fe genuina salva, afirma nuestra certeza y nuestra convicción en lo que Dios ha dicho. La fe genuina preserva el alma de aquellos que la tienen. Entonces el autor de Hebreos ahí luego entra en el capítulo 11 y describe cómo se ve la fe ya en acción, en hechos, cómo se aplica toda esta doctrina, donde por medio de los ejemplos que tenemos ahí en el capítulo 11, forman una exhortación a los que están leyendo esta carta del libro de los Hebreos, o a los Hebreos. Es decir, el autor acá dice lo que es la fe. Por eso es que ya en el capítulo 11, versículos 1 y 2, él da un concepto de fe. Leamos. Capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice, es pues la fe, la certeza, la realidad de lo que se espera, la convicción, la prueba. ¿Sabe que estos términos son términos legales? Cuando, por ejemplo, usted está en un juicio, está el juez, la fiscalía, el acusador y el defensor. Entonces, muchas veces el acusador o el defensor presenta una prueba, es decir, algo que es verídico, algo que es cierto. Son términos legales que está utilizando acá. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, es decir, la prueba de lo que no se ve. Eso es la fe. Y luego, desde el versículo 4 al versículo 40, tenemos lo que es la fe en acción. Que por medio, obviamente, de estos ejemplos, el autor de Hebreos quiere mostrar lo que es una fe genuina, una fe viviente, una fe que es viva, con hombres y mujeres que ellos entendían, de esta audiencia, ¿no?, que ellos leían. Y lo sabían muy bien, porque ellos sabían quién era Abel, quién era Noé, quién era Moisés, quién era Rahab, quién era David, quién era Salomón, cuáles fueron los profetas. Es decir, los que leían este libro
a los hebreos sabían quiénes eran los de la lista del capítulo 11. Es decir, muestra que la fe genuina no se desvanece, continúa, es viva, se aferra al objeto de la fe, y el objeto de la fe es Dios, es Jesucristo mismo. De hecho, si retrocedemos un poquito a Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12, acompáñenme a leer. Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12, dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo, para que se realice completamente vuestra esperanza. No queremos que os volváis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Qué lindo, hermano. Lo que el autor de Hebreos está diciendo: hey, escuchen, quiero que ustedes se aferren a esa fe genuina y caminen imitando a estos grandes hombres, a estas grandes mujeres, y que se aferren a las promesas que Dios ha dado en su palabra, a pesar de la persecución, a pesar de del dolor, la aflicción, a pesar de que las cosas no salgan como uno quiere. Aún así está el ejemplo de estos hombres, y sigan ese camino. No retrocedan, sigan adelante. Hasta aquí la introducción. Entonces, hoy vamos a ver 3 puntos concernientes a lo que es la fe. Esa fe genuina, esa fe que no retrocede, esa fe que salva. Vamos a ver cuáles son las personas de fe, vamos a ver la naturaleza de la fe, y también vamos a ver el resultado de la fe. Entonces, por las características de este mensaje, solamente vamos a ver hoy el punto 1. ¿Cuáles son las personas de la fe? Vamos a desarrollar estos 3 puntos ahí, en estos 2 versículos que tenemos, pero hoy solamente vamos a ver el punto 1. ¿Cuáles son las personas de la fe? Capítulo 10, versículo 39. Leamos nuevamente del libro de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como habíamos dicho hace un momento, este es un verso de transición entre lo que es doctrina y lo que es la aplicación de esa doctrina. ¿Qué nos muestra este versículo acá? 2 grupos de personas, si usted lo lee detenidamente. 2 grupos de personas: los que retroceden para perdición y los que continúan con fe para preservación del alma. Lo muestra claramente acá. Los que retroceden son aquellos que parecen ser seguidores de Jesucristo, profesan ser creyentes, pero al observar sus vidas, desde el momento en que ellos hicieron su profesión de fe hasta el último día de su vida, vemos que en algún punto de ese tiempo se alejaron de Dios, se apartaron del camino de Dios, abandonaron su fe, ya no siguen a Jesús. Aunque digan ser creyentes, sus vidas son una negación de su fe, de la fe en Jesucristo y de todo lo que ellos dicen creer. Es una negación de todo eso. Son los que se apartan, son los que retroceden, y las consecuencias de ello la tenemos ahí precisamente: perdición. Son destruidos. Estas personas nunca realmente fueron salvas. Nunca. O como erróneamente en algunas denominaciones o en algunos círculos cristianos dicen, bueno, primero fue salvo al aceptar, al hacer su oración de fe, y luego en algún punto de su vida perdió la salvación. Eso no es bíblico, eso no existe. Realmente lo que pasa con estas personas es que nunca fueron salvas.
Muéstrame a una persona que dice ser creyente, pero que se deleita toda su vida en el pecado. Le mostraré a una persona que nunca fue salva. Luego tenemos a las personas que son creyentes, que tienen fe. Estas son las personas o los creyentes que por su fe, su alma es preservada, dice ahí. Sino que los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, tenemos el otro grupo de personas, creyentes que por la fe su alma es preservada. Sus almas son salvadas para siempre. Los que profesan su fe y viven de acuerdo a lo que su fe dice, la fe en el Señor, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de enfermedades, tribulaciones, angustias, decepciones, humillaciones, vituperio, persecuciones, a pesar de eso, ellos siguen para adelante. A pesar de que llueva, truene, relampaguee, tsunamis, terremotos, siguen adelante, no retroceden. Estas personas se aferran correctamente al objeto de su fe, y el objeto de su fe es Dios mismo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Se aferran a Jesucristo. Su certeza y convicción en la palabra de Dios está basada justamente en eso, en las promesas que Dios ha dado en su palabra. Por eso es que a pesar de, siguen adelante, no retroceden, continúan. ¿Por qué? Porque ellos abrazan, se aferran al objeto verdadero que es Jesucristo. Ese es el objeto de su fe. Él es el autor y consumador de la fe, Jesús. Entonces, dicho esto, lo que distingue a estos dos grupos de personas es que en el un lado tenemos la ausencia de fe en los que retroceden, y en el otro lado tenemos la presencia de fe en los que son preservados, son salvos. Si usted tiene fe, entonces si usted tiene la fe genuina, entonces usted continúa con Jesús. Si usted continúa con Jesús, usted es un discípulo de Jesús. Si usted es un discípulo de Jesús, usted es un verdadero creyente. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, ¿sí ven? A los judíos que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Entiende usted? Ahí la palabra permanecéis. La palabra permanecéis, gramaticalmente, vemos que es un verbo que está en presente continuo. Es decir, no se detiene, sigue, permanece, continúa. Permanecéis, sigue, no se detiene. Lo que está diciendo acá nuestro Señor Jesucristo es que si nosotros continuamos en el Señor, esa es la evidencia de que usted cree en mí. Eso es lo que les está diciendo ahí. Si ustedes continúan, permanecen, eso es una evidencia de que usted cree en mí. Eso es una evidencia de que usted tiene fe en mí. Es que la evidencia de que usted es un discípulo del Señor Jesucristo, la evidencia de que usted tiene esa fe genuina, es que usted no se aleja de Jesucristo. A pesar de cualquier cosa. Sigue y confía en lo que Dios ha prometido en su palabra. Como usted ve, amados hermanos, la exhortación del autor de Hebreos es que después de dar todos estos ejemplos en el capítulo 11, sí, de estos hombres y mujeres en esa lista, ahí en el versículo 39 del capítulo 11, mire lo que dice. Versículo 39 del capítulo 11. Después de que él da la aplicación de cómo es una fe genuina a través de estos grandes hombres y mujeres, en el versículo 39 él dice así:
Y todos estos, refiriéndose a este grupo, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Impresionante. No recibieron lo prometido, dice. El versículo 40 nos va a explicar por qué no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para usted y para mí, para que no fuesen ellos, es decir, solamente los de esa lista, los de ese grupo, los de ese entonces, no solamente fueron ellos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto es hermoso, hermanos. ¿Por qué ellos no alcanzaron, no vieron lo que Dios les prometió? Porque faltábamos usted y yo que abrazáramos la fe en Cristo. Claro, eso es una bendición, hermano. Dios es bueno, Dios quiere salvarnos. Por eso es que todo el Antiguo Testamento es la sombra, indicaba de todo lo que había de venir, que era Jesucristo. Ninguno de esa lista que usted ve en el capítulo 11 recibió lo que Dios le prometía. ¿Por qué? Porque faltaba usted y yo que abrazásemos la fe en Jesucristo. Pero aún así, todos estos hombres del Antiguo Testamento que fueron salvados por la fe, ellos lo hicieron con la convicción y con la certeza de que ellos ya tenían lo que Dios les había prometido. Y ese fue su estilo de vida. Aunque sus ojos no lo vieron, ellos confiaron, tuvieron la certeza, la prueba, la convicción de que su palabra se iba a realizar. Abraham es espectacular. Él sale, le dice el Señor: oye, chicos, sal de uno de los caldeos, tengo un trabajo para ti. Y el hombre sale sin saber a dónde iba. Esto es impresionante. Sale sin saber a dónde va. ¿Pero por qué? Porque él conocía a ese Dios. Él tenía una relación con Dios. Él sabía que su palabra, lo que él dice, se cumple, se hace. Entonces su estilo de vida era como que si ellos ya hubiesen obtenido lo que Dios les había prometido. Por eso la palabra de Dios dice que la fe es la certeza, es la realidad de lo que se espera, la convicción, la prueba de lo que no se ve. Y gloria a Dios por esos versículos 39 y 40, porque faltábamos usted y yo. Imagínense que el Señor me hubiera dicho: ya, bueno, el último se cerró hasta aquí, hermano. Estábamos realmente en graves problemas. Tendríamos que lidiar toda una eternidad con el infierno. Mucho calor, ¿verdad? Ahí. Eso es lo que dice. Por eso, ahí, si usted ve el capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, refiriéndose a todos los hombres y mujeres del capítulo 11, despojémonos de todo ese peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera hacia adelante, sin retroceder, sin detenerse, que tenemos por delante. Versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Deshágase de todo el peso del pecado que impide seguir, que impide mantenerse en Cristo. Y mientras hacen ustedes eso, ustedes pertenecen a esta lista del capítulo 11, de estos grandes hombres y mujeres que se llama el pueblo de la fe. Pregunta: ¿usted pertenece a esta lista? Wow, es difícil a veces, ¿no? Las cosas a veces no salen. Pero tenemos que seguir adelante. Confiar en su palabra, que Dios puede transformar corazones. ¿Pertenecemos a esa lista?
vive como ellos vivieron, obedece como ellos obedecieron. Recuerde que el autor de Hebreos se dirige a judíos que habían recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, pero que ellos están deseando regresar al legalismo, a la religiosidad, a la idolatría. Y es interesante, hermanos, porque Hebreos capítulo 11 empieza no solamente dando un concepto, sino que luego empieza desde Génesis. ¿Se da cuenta usted de eso? Versículo 3. Dice ahí: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es Génesis. Es decir, es algo que los que leían, los judíos que leían esta carta lo entendían muy bien, sabían de qué se trataba. Y luego él va a lo largo de toda la historia del pueblo durante todo el capítulo 11. Y menciona a Abel, menciona a Abraham, Moisés, Isaac, a todos ellos, a todos los grandes hombres que Dios utilizó. Pero les recuerda que es mejor, o que lo mejor es vivir en el nuevo pacto. Por eso es que él pasó 10 capítulos dándoles doctrina de lo que es Jesucristo. Él es el nuevo pacto en Jesucristo. Y esto es de la manera en que como ellos deben de vivir. Lo mejor que pueden hacer, les recomienda esa exhortación, es pueden vivir en ese nuevo pacto que es Jesucristo. Ahora, eso no significaba para ellos dejar sus raíces judías, dejar su historia como pueblo. De hecho, Él les dice y les anima: caminen como caminaron estos grandes hombres de fe. Les dice: ustedes están en el mismo camino, con la misma fe que ellos tenían, la fe para caminar por el mismo camino, la misma fe para creerle a Dios, aferrarse a Él. Es el mismo camino que ellos abrazaron, ahora es el mismo camino, pero la fe, o con la fe en Jesucristo. Jesús es el Mesías. Él es la confirmación de todo el Antiguo Testamento. Por eso es que ya no se necesita más sacrificios, ya no se necesita sacerdotes, no. Ahora es Jesucristo, a Él es el objeto de nuestra fe. Entonces, ¿dónde está la verdadera salvación? La respuesta: en una fe genuina. Muéstreme a una iglesia que tiene una fe genuina, le mostraré a una iglesia verdaderamente salva. Ya para terminar, ¿usted recuerda el capítulo 17 del primer libro de Samuel? ¿Lo leyó? Es una historia impresionante. Es la historia de David y Goliat. Una historia única que ha resistido el paso del tiempo, incluso entre los que no leen la Biblia. Este jovencito rubio y de hermoso parecer, parecía que tenía más coraje que todo el ejército de Saúl junto. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Él tenía una relación con Dios, como decía mi hermano acá al abrir el servicio. Tenía una relación diaria, nunca se alejó de Dios, de su palabra. Sabía que como en el pasado, ese Dios le iba a dar la victoria. Y cuando, si usted leyó el capítulo 17, cuando Goliat le fue al encuentro, ¿recuerda lo que dice? Dice la palabra clarito, que él corrió hacia adelante. Él corrió, le ve a Goliat y él corre hacia adelante. Sí, él corrió hacia él. Mire, cuando leemos nosotros acá Hebreos capítulo 10 y versículo 39, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden. Esta palabra retroceder viene del griego hupostolé, que se traduce como apostasía, apóstata. Quiere decir
retroceder o darse la vuelta e ir en lugar contrario, huir, darle la espalda. Eso significa esta palabra apostasía. El apóstata es el que abandona su fe, quizá superado por las circunstancias, los problemas, las aflicciones, el dolor, la angustia, las decepciones, muchas veces enfermedad, traiciones, etc. Y quizá superado por todo esto, ya no quiere esperar más en el Señor y decide hacer su propio camino, vivir de su propia manera. Déjeme decirle que David hubiese sufrido una grande derrota si él no hubiese confiado en el Dios de los ejércitos. David hubiese sufrido una gran derrota si él hubiese querido pelear esa batalla en sus propias fuerzas. La palabra de Dios ahí dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe. La fe no es confiar en nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos solamente ven lo físico. Nuestros sentidos no pueden discernir lo espiritual. Solo saben ver para creer, pero no pueden creer para ver. Ese es el punto. Pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿verdad? No. Seamos como David, que creyó, que tuvo fe, certeza y convicción en Dios, en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos, y que en vez de apostatar, él corrió hacia adelante, él no retrocedió. Por eso dice ahí, pero nosotros no somos los que retrocedemos. No, somos los que vamos hacia adelante. Aquella persona que tiene esa fe genuina es aquella persona que es salva. Aquella persona que apostata, que retrocede, que abandona su fe, nunca ha sido salva. Amados, por más fuerte que sea el rugir del león, o por más grande que sea ese Goliat, no retrocedas, mantén tu fe. El Señor te dará la victoria. Padre, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande que tú nos das de poder ser merecedores de esa fe en virtud de nuestro amado Jesucristo. Oramos, amado Padre, para que en virtud de nuestro amado Jesucristo, nuestra convicción y certeza en tu palabra sea de una manera viva en nuestras vidas y que creamos en tus promesas y en tu palabra. Señor, haz esto en el nombre de Jesús. Señor, que no retrocedamos, sino que vayamos hacia adelante. Señor, y si estamos pasando un momento de angustia, de tristeza, de aflicción, dolor en nuestras vidas, amado Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos acerca de quién es el autor y el consumador de la fe, que es nuestro amado Jesucristo, y de esa manera poder seguir adelante, Señor. Pero queremos ser de los que no retroceden, queremos tener esa fe que es la que salva. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Bendiciones.